Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer esta demostración y es una especie de fórmula, digamos, la cual nos da la división de un segmento en una razón dada, es decir, nos da las coordenadas de un punto que divide a un segmento en la razón que nosotros querramos. Para ello, primero vamos a tener nuestro plano cartesiano porque vamos a estar trabajando con coordenadas rectangulares. Ahora, yo voy a trazar un segmento de línea aquí, la cual va a estar denotada por estos dos puntos rojos, este y este de aquí. Vamos a ponerles nombre. Este punto va a ser P1 y este punto va a ser P2. Cada uno tiene sus respectivas coordenadas en X y Y. Este tiene X1 y Y1 y P2 tiene X2, Y2. Los pongo con esas letras obviamente porque estamos hablando en términos generales, no en un caso en particular. Entonces solamente nos van a servir letras. Bien, ahora como nos está pidiendo que dividamos a este segmento, esta línea de aquí, la dividamos en una razón dada, es decir, que nosotros podamos poner un punto en esta parte para que los divida de esta forma o en esta parte, en fin, donde nosotros querramos. Por ejemplo, yo puse aquí este punto P, que tiene las coordenadas X y Y, que los divide de esta forma. Pero pues también pude haberlo puesto aquí y la fórmula que les mostré al principio pues debe de funcionar de la misma forma. Bueno, yo voy a dejarlo aquí para que sea un poco más fácil de hacer. Listo, ahora voy a trazar unas líneas horizontales paralelas al eje X y perpendiculares al eje Y, las cuales van a conectar a los puntos P2, P y P1 con el eje Y. En estos puntos se intersectan y estos puntos los voy a nombrar con la letra B. A este punto le puse B2, a este B y a este B1. Ahora quiero hacer lo mismo pero con líneas que sean paralelas al eje de las Y. De esta forma, también son perpendiculares al eje de las X. Ahora estas las voy a denominar como A1, A y A2. Bien, y ahora, ¿por qué tracé estas líneas? Bueno, por geometría elemental, nosotros sabemos que estos pedacitos de acá, por ejemplo este de P a P2, es proporcional a este pedazo de acá, al pedazo que está marcado por A y A2. Estos dos son proporcionales. Y lo mismo con el eje de las Y. Este pedazo es proporcional a este otro pedacito. Y lo mismo pasa con este otro segmento. De P a P1 es proporcional de B a B1 o de A1 a A. O sea, son lo mismo. Y los marqué así, pues para que nos facilite mejor medir distancias entre puntos, pero de forma completamente horizontal o vertical también. También puede ser más fácil. Porque solamente estamos hablando de una coordenada con la que vamos a operar para encontrar esas distancias. Si intentáramos hacerlo con estos segmentos, estos pedazos, pues sería un poco más largo porque recordemos que la fórmula para encontrar la distancia entre estos puntos cuando tienen cierta inclinación es diferente a cuando son completamente horizontales o verticales. Entonces voy a tener una razón en la cual se divide a todo este segmento entre estos dos pedacitos. Esa razón la voy a escribir de esta forma, es decir, el segmento P1 a P, esta línea de acá, sobre el segmento P a P2, es decir, este segmento de acá. Bien, también lo puedo expresar en términos de estos segmentos que están en el eje X, que va de A1 a A y de A a A2. Recordemos que estos pedazos son proporcionales a estos de aquí, así que los puedo expresar de la misma forma. Y también puedo hacer lo mismo pero con el eje de las Y. Expresar esta misma razón, es la misma de aquí, pero en términos del eje de las Y. Entonces aquí en vez de poner P1 a P, de este pedazo a este de acá, ponemos B1 a B. Y luego de B a B2, pues es proporcional de P a P2. Entonces la razón se va a escribir de esta forma. Bien, ahora voy a encontrar los elementos de la razón. En el numerador voy a tener al segmento A1 dirigido hacia A, es este de aquí. Su distancia es fácil de encontrar, es solamente la diferencia entre sus ejes, entre sus coordenadas en X, perdón. Entonces tenemos que la coordenada en X de A es X, porque la comparte con el punto P, su coordenada en X. A esto le voy a restar la coordenada en X de A1, y recordemos que este A1 comparte coordenadas en X con P1. Entonces A1 va a tener la coordenada en X como X1, entonces se la resto y esta va a ser la distancia que va a haber en este segmento, o bueno, de este punto a este otro de aquí.
Ahora, para encontrar la distancia del segmento A a A2, pues hay que encontrar su diferencia. Recordemos que A2 comparte coordenada en X con P2 y sería X2. Y a eso le restamos la coordenada en X de A, que la comparte con P y sería X. Bien, ya tenemos estos dos, el numerador y el denominador. Ahora vamos con la parte de los de las Y. Bien, esto pues es básicamente lo mismo. Aquí los puntos B comparten coordenadas en Y con los puntos P, ¿sí? Que por ejemplo el punto B comparte coordenada en Y con el punto P. Entonces la coordenada en Y de B es Y. B2 comparte coordenada en Y con P2 y entonces sería Y2 su coordenada en Y. Y de B1 pues su coordenada en Y es Y1 porque la comparte con P1. Entonces de esta forma hallé la diferencia. Bien, ahora tenemos que encontrar esta razón. Recordemos que esta razón se podía expresar de esta forma. Ahora, esa razón la vamos a guardar en una variable llamada R, esta variable de aquí. Esta razón va a tener esta información de aquí. Entonces a R la podemos expresar también de esta forma. Podríamos expresarla en términos de P, pero ahorita la necesitamos en términos de A. Bien, ahora entonces, como ya tenemos el numerador, lo sustituimos y también el denominador. Tenemos el numerador que está aquí y el denominador que está acá. Bien, ahora podemos omitir esta información y nos queda esta expresión. Ahora lo que yo quiero es dejar solita la X para que me quede la fórmula como me la estaban pidiendo en términos de las coordenadas en X. Bien, lo primero que quiero hacer es pasar este denominador del otro lado multiplicando. Entonces lo multiplico en ambos lados para en el lado derecho cancelarlo. Cancelo este con este y me queda una expresión de la siguiente forma. Ahora lo que quiero hacer es aplicar la propiedad distributiva. Podría de una vez cancelar este R aquí y pasarlo de este lado para dejar después solita la X, pero no me interesa por este momento. Voy a aplicar la propiedad distributiva y me va a quedar esta expresión. Ahora este X1 lo quiero dejar del otro lado. Bien, para esto lo sumo en ambos lados de la ecuación para cancelarlo en el lado derecho y me queda de esta forma. Como pueden ver, aquí también ya dejé solita X. Bien, ahora podemos voltear la ecuación y nos queda de esta forma para que sea un poco más legible. Y lo que hago en esta parte es pasar al Rx, bueno, este Rx del otro lado sumando o sumándolo de los dos lados. Vaya, para ser un poco más riguroso, para cancelarlo aquí. Y me va a quedar esta expresión. Y ustedes pensarán, ¿para qué hice esto si ya tenía despejada la X? Bueno, aquí voy a aplicar otra vez, digamos, la propiedad distributiva, pero voy a factorizar esta X. Recordemos que aquí tenemos un factor común que es la X. Entonces lo puedo factorizar de esta forma, ¿ya? Ahora lo que quiero cancelar es esta parte de aquí. Entonces, en ambos lados divido entre 1 más R para cancelar 1 más R de este lado. Y me va a quedar de esta forma. Recordando, es lo que nos pedía en la parte en X de esta fórmula. Ahora nos falta en la parte en Y. Ya es un poco más sencillo, ya vimos los pasos para hacerlo en X, es lo mismo para hacerlo en Y, así que ya no lo voy a hacer de una forma tan rigurosa o no lo voy a explicar tanto, ¿no? Tenemos aquí la razón, que esta vez la razón está dada por los puntos B1 a B y de B a B2. Bien, esta razón también la podemos expresar en términos de sus distancias, pero ahora en las coordenadas en Y. Bien, ahora como hice anteriormente, el Y2 menos Y1 lo pasé del otro lado multiplicando, o lo multipliqué en ambos lados para cancelarlo, y luego me interesa aplicar la propiedad distributiva y me va a quedar una expresión de esta forma. Bien, ahora lo que me interesa es pasar este Y1 del otro lado, pero sumando, y me queda de esta forma. Puedo voltear la ecuación y nos queda así. Ahora, lo que también me interesaba hacer era pasar el RY, este que teníamos aquí, otra vez del otro lado, pero sumando. Ahora, esta expresión también lo puedo factorizar sacando el factor común y cancelar este 1 más R del lado izquierdo. Entonces, divido ambos lados y me queda esta expresión. Y con esto ya tuvimos las dos coordenadas que nos pedían Y y X, ¿ya?
estas coordenadas x va a corresponder a esta coordenada del punto P, y este resultado, este cociente en y, va a ser esta coordenada del punto P. Entonces básicamente estas dos fórmulas nos van a dar las coordenadas de este punto P, que divide a nuestros dos puntos P2 y P1 en cualquier razón. Podemos dividirlo incluso la mitad y hallar exactamente el punto medio, que por cierto esta fórmula nos va a servir para demostrar posteriormente el punto medio. Entonces esto sería básicamente todo, es lo que nos pedía que demostráramos. Aquí nos pone que r sea distinto de 1 porque obviamente si r es menos 1, 1 menos 1 va a ser 0 y no está definida esta operación, dividir a un número entre 0. Y bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle like, suscríbanse y compártanlo.